Continuamos con el tema de los ángulos. En los ángulos tenemos una clasificación siempre determinada. Empezamos por el ángulo recto. Ya sabemos que un ángulo es la unión de dos rectas en un punto que es el vértice. Entonces, para formar un ángulo recto, la línea debe quedar formando esta figura y aquí nos marca 90 grados. Si nosotros colocamos un transportador, podemos constatar y ahí nos da los 90 grados. Entonces, ese es un ángulo recto. Nosotros podemos también formarlo en esta parte, ¿sí? El ángulo es acá. Entonces, cuando se forma esta L, decimos que es un ángulo recto. También tenemos un ángulo agudo. El ángulo agudo se forma cuando esta abertura o este espacio es menor a los 90 grados. Entonces tenemos un ángulo de 90 grados o recto, y cuando está entre 1 y 90 decimos que es agudo, es decir que se puede formar acá, se puede formar aquí, aquí. En la medida en que se van cerrando las líneas, también se va cerrando el ángulo. Entonces formamos el ángulo agudo. Luego también se forma el ángulo obtuso. Entonces partimos del ángulo recto que es 90 y hacia acá empieza a marcar más de 90 grados. Si seguimos corriendo, entonces decimos que este ángulo es obtuso porque mide más de 90 grados. Aquí está 90, que es el ángulo recto. Para acá es el ángulo obtuso porque mide más de 90 grados hasta llegar a 180 grados. Luego encontramos el ángulo llano, que es el que mide 180 grados. Es decir, tenemos el ángulo 90 y lo vamos a ampliar. Esta abertura se va ampliando, es decir, el ángulo, hasta que queda en 180 grados. Esto significa 180, que es el ángulo llano. También encontramos otro ángulo, que es el ángulo cóncavo, que es mayor a los... Aquí están 180, entonces empezamos a formar el ángulo mayor de 180 grados. Empezamos a correrlo, el ángulo se está formando en esta parte, 180 grados, y dice que es mayor a los 180, pero menor a los 360. Entonces, se habla de otro ángulo llamado completo, que es cuando formamos 90, que es el recto, empezamos obtuso, llegamos al llano, seguimos girando, formando el ángulo y sigue hasta volver a llegar aquí. Entonces son los 360 grados, es decir, que el ángulo es toda esta vuelta hasta llegar ahí. Ahí completamos la clasificación de los ángulos.